Bien, como dije, vamos a hablar hoy acerca del trabajo y sobre la diligencia. La mayoría de las personas tienen sueños y todos soñamos con hacer cosas en nuestras vidas que nos den satisfacción, que sean de trascendencia. Soñamos con prosperar, soñamos con vivir confortablemente, soñamos con hacer proyectos y cosas que nos den una satisfacción personal. Criar familias ejemplares, hijos que sean modelos de virtud y de trabajo, servir a otros, promover el deporte, hacer obras comunitarias. Pero todo en la vida conlleva un esfuerzo y una dedicación sacrificial si queremos lograr los objetivos que tenemos en mente, sin lo cual tampoco estos sueños que tenemos podrán ser ejecutados, ¿verdad? Y esta dedicación y este esfuerzo para obtener el resultado de lo que deseamos es lo que en la Escritura se llama la diligencia. Proverbios capítulo 13, versículo 4, nos dice lo siguiente. Bueno, parece que se frizó. Vamos a ver si con este. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. El perezoso no carece de deseos. Él tiene esos deseos, pero no se materializan porque solamente los diligentes serán prosperados. El deseo sin esfuerzo es un sueño que se queda en la imaginación. Solo cuando aplicamos la diligencia y hacemos lo que hay que hacer, ese sueño se podría transformar en una realidad. Y esto no es un método de coaching, eso es lo que Dios, esa es la fórmula de Dios. El diligente será prosperado. Así es que, para entender mejor lo que es la diligencia, yo voy a usar el mismo método que es el paralelismo antitético. ¿Qué es lo que es el paralelismo antitético? En el libro de Proverbios, ustedes van a encontrar mucho que se hace una afirmación primeramente y luego se dice lo contrario para describir. Se dice lo que se quiere decir o lo que es la diligencia o lo que es la pereza en este caso, para luego decir lo contrario de lo que es o lo que no es. Por ejemplo, el perezoso desea y nada alcanza. Una afirmación. La otra afirmación es contraria, es la otra cara de la moneda. Mas el diligente será prosperado. ¿Cuál es el problema del perezoso según este texto? Bueno, que no es diligente. Entonces no va a haber prosperidad. Esos deseos de él se van a quedar en el escritorio, se van a quedar en su cabeza, se van a quedar en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, yo voy a usar ese mismo método antitético y de paralelismo antitético, y voy a hablar un poquito sobre lo que la Biblia habla que es contrario a la diligencia. Es decir, vamos a hablar un poco acerca de la pereza para luego describir lo que es la diligencia, ¿verdad? Y la pereza, como decíamos, simple y sencillamente es, la pereza es lo opuesto a la diligencia, ¿verdad? Vamos a dar una definición de lo que es la pereza. Dice aquí, la indisposición para trabajar. O sea, ya yo tengo un rechazo natural hacia trabajar, ¿verdad? Para cumplir las responsabilidades que tenemos por delante en el tiempo en que deben ser hechas. La tarea o tu examen de universidad no es cuando tú quieras, es cuando hay que hacerlos, cuando hay que entregarlos, ¿verdad? Entonces, la pereza tiene una resistencia a hacer el esfuerzo para cumplir las tareas en el tiempo en que tienen que ser hechas. El perezoso es un negligente, descuidado, flojo en hacer lo que hay que hacer para obtener los beneficios que se desean. Y yo quisiera que viésemos una lista de lo que la Biblia describe acerca del perezoso. Yo no voy a teorizar en abstracto sobre lo que es el carácter del perezoso. Vamos sencillamente a buscar la descripción de los textos bíblicos que hacen que explican acerca de lo que es el carácter de una persona perezosa, porque ciertamente me di cuenta que la Biblia tiene una radiografía completa, total, de todas las aristas, de todas las partes, de todos los ángulos del perezoso,
y mejor de ahí, ¿verdad? Es con la palabra que vamos a hablar en el día. Entonces, lo primero que yo veo en la Escritura es que el perezoso es gobernado por sus deseos y no por un sentido del deber. A él lo maneja el deseo, a él lo maneja sus inclinaciones, pero no un sentido del deber. Dice la palabra, que yo estoy teniendo problemas con esto. ¿Qué es un perezoso? Ok, aquí estamos. Es gobernado por sus deseos y no por un sentido del deber. Dice aquí, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Fíjense que el problema de él es que lo está venciendo el deseo de dormir. ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir, otro poco de descansar, mano sobre mano, ¿verdad? Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Dice que la miseria le va a venir. ¿Y cómo viene un vagabundo a tu casa? Cuando tú recibes, ¿verdad?, un vagabundo harapiento, maloliente, normalmente eso no es algo deseado. La reacción natural de nosotros es, o sea, lo primero es, vemos algo indeseado. Y lo segundo es que dice que la pobreza que te va a venir como un hombre armado, es decir, como algo que tú no vas a poder resistir. Si a tu casa llega una persona con un arma y te pide que le entregues el dinero, tú no te puedes resistir, tienes que dárselo. Bueno, pues así le va a pasar al perezoso. Lo va a asaltar la pobreza y él no va a poder hacer absolutamente nada al respecto de eso. El reproche bíblico es porque esta persona se suponía que debía estar despierta en sus deberes. Sin embargo, lo venció el deseo de dormir. La cama es el alma gemela del perezoso. No sé si en las películas románticas a veces se dice el hombre a la mujer o viceversa, tú eres mi alma gemela. Bueno, pues el alma gemela del perezoso es su cama, ¿verdad? Él no estaba donde tenía que estar en el momento en que tenía que estarlo. No hizo el esfuerzo que el deber le reclamaba para obtener los beneficios a los que él aspiraba. Y esta actitud va a tener consecuencias para esta persona. Va a empobrecer como consecuencia de su pereza. Dice la Escritura, no ames el sueño para no empobrecerte. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Despiértate, levántate, ponte en lo que tienes que estar. Abre tus ojos. Pero el perezoso se deja gobernar por sus deseos. Y la cama es solamente una ilustración, pero tú puedes aplicar ese deseo a la televisión, puedes aplicar ese deseo a ver series de deportes o a ver series de Netflix o a estar en los lugares que no tienes que estar cuando deberías estar trabajando. El perezoso es un procrastinador profesional. Y esta palabrita dominguera, procrastinador, básicamente es alguien que siempre se las ingenia para no hacer lo que debe de hacer cuando debe hacerlo. Él no hace lo que tiene que hacer cuando debe hacerlo. Él siempre está poniendo, esa es la teoría del mañana. No, yo mañana lo resuelvo, yo mañana lo hago, ¿verdad? Para hacerlo hay que estar ocupado. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tengo un atraso en el trabajo? Es un trabajo de mucha importancia que me encomendaron en la empresa, ¿verdad? Y debo presentarlo al día siguiente. Y hay que trabajar hoy hasta tarde en la noche. Quizás me tenga que madrugar yo para terminar ese reporte que la empresa necesita urgente, porque es algo que afectaría a la empresa de una forma muy importante y también afectaría la percepción que tienen mis supervisores de cuán responsable yo soy. Pero esa noche resulta que coincide con la serie de béisbol o de fútbol final y lo van a televisar. Entonces el individuo deja eso y se pone a ver la serie y el resultado es que al día siguiente tiene un problema en su empresa, le puede costar su despido o si no lo despiden lo pueden considerar un empleado irresponsable. No le va a llegar el aumento de salario y él va a poner a su familia en riesgo y en necesidad porque no van a venir los aumentos de sueldo
simple y sencillamente porque él no hizo lo que tenía que hacer cuando debía hacerlo. Ahora, el perezoso no solamente es gobernado por sus deseos. La Biblia nos habla del perezoso como una persona que se autoengaña. Es alguien que es un soñador que piensa que él puede obtener lo que él está deseando, imaginando que desea, sin ningún esfuerzo, ¿verdad? El perezoso no ha perdido esa capacidad de desear cosas buenas. Él desea el manjar que el diligente come, tener el carro que tiene el diligente, enviar al hijo a los lugares que el diligente los envía, pero se resiste a hacer el esfuerzo que el diligente hace para conseguir esas cosas. Él tiene buenos deseos, pero no se esfuerza, no trabaja para conseguirlos. Dice la Escritura que el perezoso desea y nada alcanza, ¿verdad? Ese fue el texto que vimos ahorita. Mas el alma del diligente será prosperada. El perezoso sigue siendo una máquina de deseos, ¿verdad? Y una de las cosas que fomenta el ocio son los deseos codiciosos. El individuo que no está haciendo nada es el que se pone a pensar en las cosas que quiere y los sueños. Vive soñando, pero al final no aterriza nada porque no tiene los pies sobre la tierra y no está haciendo lo que tiene que hacer en el momento en que tiene que hacerlo. Y como la lámpara Aladino no existe más que en los cuentos, él no puede frotar esa lámpara y que las cosas se produzcan. Hay que salir a la calle y hay que trabajar, pero él se resiste a hacerlo. Pero el perezoso no solamente es un autoengañador, el perezoso no solamente se deja vencer de sus deseos, el perezoso es diligente buscando excusas. Es una persona que es un maestro de las excusas. Oye, él es diligente buscando excusas para no ser diligente. Perdón. Excúsenme. Ok. Estoy teniendo problemas con él. Buscando excusas para no trabajar. Ok. Dice el perezoso, hay un león en la calle. O ahí afuera hay un león. Me matará en la calle. Él inventa la excusa de que no va a salir a hacer los esfuerzos para trabajar porque de hacerlo va a correr grandes riesgos. Mayormente sus riesgos son imaginarios, ¿verdad? Él no sale a buscar trabajo porque, bueno, todas las posiciones que hay disponibles no están a mi nivel. O el salario que me están ofreciendo no es lo suficientemente grande. Ok, si tú estás en una posición de seguir buscando una mejor posición, bien. Pero si tú llevas meses buscando trabajo, viene el año escolar y tú no tienes con qué pagarle a los hijos el año escolar, ya se fue la cuenta, el colchoncito que tenías en el banco se fue. Óyeme, coge lo que aparezca, no seas tan remolón, no busques más excusas, sal adelante, ¿verdad? Y en lo que él te está buscando excusas, otros ya han ocupado la posición que él pudo haber obtenido si hubiese salido a la calle. Dice aquí la Escritura, el perezoso no ara a causa del invierno. Luego, cuando venga la siega, pedirá y no hallará. Dijimos que el perezoso busca excusas, ¿verdad? Primeramente es un león en la calle. Otra excusa es, no ara a causa del invierno. Yo no voy a salir a arar. Estamos hablando de países, ¿verdad?, donde hay estaciones como el invierno, porque aquí en República Dominicana no experimentamos eso, ¿verdad? Como dice el pastor Sugel, aquí hay verano e infierno, pero no tenemos esas estaciones tan marcadas así. Entonces, el perezoso dice, yo no voy a salir porque es invierno, hace frío. Pero ¿qué pasa? Que esa es la época donde tú tienes que arar para que cuando venga la primavera ya las semillas estén puestas y puedas cosechar en el verano y puedas guardar para el invierno. Si tú no haces el trabajo cuando tienes que hacerlo, no vas a tener los resultados. Entonces tenemos que esa persona se escude en el frío, pero resulta que todas las personas que trabajan como él salen y cogen el frío y tienen los resultados que tienen que tener. El perezoso lo que le pasa es que no tiene una conciencia del tiempo y de la oportunidad. Él se resiste a las cosas que hay que hacer cuando hay que hacerlas, cuando las oportunidades surgen. Y para justificar su falta de laboriosidad, él se escuda en el frío
o en cualquier otra excusa que él pueda agarrar para no hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, ¿verdad? Si no te esfuerzas cuando tú eres joven, te vendrá la vejez y te va a sorprender, pero ya sin fuerzas. Muchos llegan a su vejez con situaciones providencialmente dificultades económicas porque Dios es soberano. Un hombre diligente puede llegar a su vejez sin tener, ¿verdad?, buenos resultados. Pero esa es la soberanía de Dios. Dios lo quiso así. Malo es cuando tú llegas a la vejez y no tienes una provisión para sostenerte en tu vejez, simple y sencillamente cuando tú has sido poco diligente, cuando no has sido esforzado, ¿verdad?, para lograr las cosas que tú tienes que lograr. Ahora bien, aparte de que él busca excusas, de que es gobernado por sus deseos, de que se autoengaña, el perezoso también es incapaz de concluir lo que ha empezado y tampoco hace un uso responsable de lo que tiene. Él es incapaz de concluir lo que ha empezado y no hace un uso responsable de lo que tiene. Dice aquí la Escritura, el indolente, es decir, el perezoso, no asará aún lo que ha cazado. Imagínense que él va al campo, tiene hambre, su familia está pasando hambre. En esa época, ¿verdad?, él sale a cazar y cazó un venado. Y ahora dice, bueno, yo estoy muy cansado, yo no me voy a poner a desollar al venado. Y el venado se pudre, ya no sirve. Él no hace el esfuerzo, ni siquiera con lo que cazó. Pero precioso bien del hombre es la diligencia, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de alguien que no hace lo que tiene que hacer o no completa lo que hace. Estos bienes del perezoso, de que habla Proverbios aquí, no solamente tienen que ser herencias que tú recibes de tus padres, que no las has cuidado, que no has laborado en ellas, que se pierden porque tú no hiciste el esfuerzo. ¿Cuántos ejemplos tenemos de padres que han sido esforzados, han levantado una herencia, un patrimonio, se lo han dejado a hijos que son perezosos y esos patrimonios se desvanecen completamente porque los hijos no hacen lo que tienen que hacer? Pero aquí no solamente estamos hablando de herencias materiales o de patrimonios que te deja la familia, sino también de los dones y talentos que Dios te ha dado. Esos son tu presa. Tu presa son esos dones y talentos que Dios te ha dado, que tú tienes que usarlos para tú realmente proveer para tu familia, para ser diligente, para poder ser bien en la sociedad donde te desenvuelves y, como dice la Escritura también, si es posible, atesorar también para tus hijos, o sea, las dos cosas, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a pedir cuenta, como en la parábola de los talentos, de qué hicimos. ¿Qué hicimos nosotros con los talentos y con los dones que Él nos dio? Con la inteligencia, con las habilidades, con las oportunidades que Él nos dio para que nosotros la administrásemos. Entonces, vemos que el perezoso es una persona que es vencida por sus deseos, es una persona que se autoengaña, es una persona que también es indolente en el uso de las cosas que tiene y no hace el trabajo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Pero, por último, el perezoso es alguien que es sabio en su propia opinión, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Y el 7 en la Biblia es como el número completo. No importa que tú le metas 1.000.000 de consejeros, ¿no? Y ese es el número completo. No importa, él llegó al límite, no importa la cantidad de consejeros que tenga. Él no va a oír a nadie. La realidad es que él no quiere oír consejos. Él sabe que esos consejos le van a tener que cambiar esa actitud que él tiene hacia el trabajo y él no quiere. No quiere hacer un cambio y por tanto está obstinado en hacer su voluntad. Usted le aconseja buscar al perezoso trabajo en un sitio y él inventa 50 razones por las cuales no es conveniente. Ahí no pagan bien, me queda muy lejos de mi casa, me va a impedir la posibilidad de que si me llaman a otro trabajo de mejor condición, yo lo consiga.
Él es un maestro de las excusas y de no recibir los consejos que le dan para poner esas cosas en práctica, ¿verdad? La Biblia dice que el sabio busca consejo. Eso es una de las características del sabio. Y el necio rechaza el consejo. Por eso nosotros podemos concluir que la pereza y la necedad son hermanas siamesas. El perezoso es un necio, no oye el consejo. Y en ese sentido, a los jóvenes y chicas solteras de la iglesia, el consejo que les doy es la siguiente: miren bien con qué hombre, con qué mujer se van a casar, y deben buscar personas que tengan estas características. Y si esa persona tiene todo el perfil del indolente, del perezoso, no es una buena opción, porque ustedes van a sufrir las consecuencias de la necedad de esa persona. Bien, ahora, ¿cuáles son los resultados de la pereza? Hicimos un diagnóstico pasando por la Biblia, una radiografía de lo que la Biblia dice que es el perezoso, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuáles son los resultados de la pereza, ¿verdad? Y uno de los resultados es, de acuerdo a la palabra de Dios, la ruina y la autodestrucción. Dice aquí: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del falto de entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto la tierra, y la cerca de piedra ya estaba derribada. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un campo abandonado prácticamente. Ahora, fíjense que el escritor bíblico dice que vi la viña, él vio una viña. ¿Por qué él dice que era una viña si ahí lo que había era un destrozo ya? Simple y sencillamente porque en algún momento quizás sus padres levantaron una viña ordenada, preciosa, productiva, eficiente, organizada, pero resulta que cuando se la entregaron al hijo, ¿verdad? Ahí habían crecido espinos, había crecido ortigas y habían cubierto la tierra. Es decir, esa finca, esa viña estaba completamente abandonada. La habían abandonado. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el resultado de la pereza, ¿verdad? Si tienes posesiones, perdón, que creo que tú tienes otra parte. Perdón. Y dice el proverbista, antes de pasar al otro, dice: miré, o sea, esa situación que había, y lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección. ¿Cuál es la lección? ¿Por qué ese hombre llegó a eso? ¿Por qué esa viña llegó a esa ruina? Eso que fue una viña quizás hermosa en algún momento, ¿por qué llegó a ese lugar? Dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, un descansar de una mano y sobre la otra mano, y así te llegará la miseria como un vagabundo y la pobreza como un hombre armado. ¿Cuál fue el problema de esa viña? Sencillamente no le metieron horas de trabajo. Estaba completamente abandonada. Entonces, ¿verdad? Lo que el proverbista nos está diciendo aquí simple y sencillamente es: la pereza, la indolencia causan ruina y destrucción. Esa viña era un aparato productivo en algún momento y se convirtió en una ruina en otro momento por la indolencia de la persona que la tenía, ¿verdad? Y si tienes posesiones, debes considerar esas cosas. Si no hacemos nada para mejorar, para trabajar en las cosas que tenemos, lo perderemos todo y vamos camino a la destrucción. Esa pereza te puede convertir en un mendigo, alguien que tiene que pedir a los que trabajaron, y eso es motivo de vergüenza para ti y para tu familia. Y no es, ¿verdad?, por la pobreza que viene el rechazo, sino por el hecho de que no trabajaste, de que no fuiste diligente, porque como dijimos y reiteramos, la pobreza no es un pecado. La indolencia y la pereza son pecados, ¿verdad? Entonces, Dios te manda a ser diligente, a ser esforzado,
a ser valiente y a trabajar y a poner el alma y el corazón en lo que tú tienes por delante. Ahora, habiendo visto, ¿verdad?, lo que es el perezoso, según el paralelismo antitético que describimos ahorita, es decir, que Dios pone dos cosas una al lado de la otra. Primero describimos el perezoso, ahora vamos a describir lo que es la diligencia. Y esperamos que con el contraste que hicimos de lo que la diligencia no es, ahora cuando describamos lo que la diligencia es, podamos tener una mejor idea de lo que es la diligencia. Y lo primero que vamos a hacer es definir al diligente. Dice aquí, es la persona que se esfuerza y es cuidadosa en cumplir o ejecutar lo que tiene por delante en los plazos en que deben ser hechos. Esto es importante. No solamente que tú cumplas con lo que tienes por delante, es que lo hagas en los plazos en que tiene que ser hecho, ¿verdad? Porque muchas veces existe el tema del tiempo y la oportunidad. Si tú no haces las cosas cuando tienes que hacerlas, a veces las cosas no se dan. Hay una oportunidad de trabajo, hay una oportunidad abierta, se te dice que vayas, investigues sobre eso, pero tú ese día tienes que ir al gimnasio a levantar pesas, ¿entiendes? Entonces no te vas a hacer lo que tienes que hacer y cuando llegas a los 3 días después de eso ya la posición está tomada y ya tú no vas a tener ese trabajo, ¿verdad? Ahora, vamos a dar algunos sinónimos de lo que es ser diligente. Y yo encontré algunos sinónimos en diccionarios y cosas y se los voy a dar. Eso nos ayuda a ilustrar mejor qué es lo que significa ser diligente. Se define como decidido, determinado, activo, pronto, presto, solícito en el obrar. Estos son sinónimos que nos ayudan a entender qué es lo que es una persona diligente. ¿Y cuáles son las características de la diligencia? ¿Verdad? La primera característica es, antitéticamente con la pereza, es un sentido del deber. El cuerpo del diligente es siervo de su mente y no al revés. Vimos que en el perezoso, la mente de él, ¿verdad?, era sierva de su cuerpo. Él no hacía lo que su mente le informaba que tenía que hacer. Levántate y vete a tu trabajo. Él era dominado por sus deseos y por su cuerpo. En el caso del diligente, él tiene un sentido del deber. Y la Escritura nos señala un ejemplo fantástico de lo que es el diligente. Y usa un símil de la naturaleza, que es la hormiga, que todos ustedes conocen eso. Mira la hormiga, ¿verdad? Un ejemplo de diligencia, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento. Y aquí volvemos al principio, hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacerlo, en el tiempo de hacerlo. Primeramente, a la hormiga no había que empujarla. La hormiga tiene un GPS o un programa, ¿verdad?, que le dice que en el verano ella tiene que salir y hacer sus hoyitos para guardar su comida, y en el otoño, cuando empiezan ya los campos, ella va recogiendo esa comida y la va guardando para tener comida para el invierno. Igual nosotros tenemos que actuar y laborar cuando es el tiempo de hacerlo, cuando hay la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Así es que esta es la persona que entrega sus reportes a tiempo en las empresas, que usted no tiene que estar encima de él soplándole en el cuello, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, porque usted lo encuentra siempre haciendo. Es más, a veces ese es el empleado que tú encuentras que tú no le has dado tarea, hay pocas cosas que hacer, pero ya él está inventando qué hacer. Es una persona con iniciativa, es una persona con diligencia. Si no aparece qué hacer, él va a buscar qué hacer. Te va a traer una idea nueva de cómo mejorar las cosas allí o cómo mejorar las cosas acá, porque él es una persona diligente, tiene un sentido, ¿verdad?, del deber en las cosas que está haciendo, un sentido de urgencia en hacer y un sentido de las prioridades correcto, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad?, nosotros tenemos el modelo perfecto, que es el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 9, versículos 4 a 5,
Me es necesario. Un sentido claro del deber. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. Un sentido claro del tiempo y de la oportunidad para ejecutar los deberes. Cristo tenía esas dos cosas claras. Me es necesario, él tenía un sentido del deber. Y mientras dura el día, un sentido de la oportunidad. Y añade, la noche viene, va a venir un momento que yo no voy a poder hacerlo. Cuando nadie puede trabajar, se acabó el tiempo. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hay un tiempo y hay una ocasión para todo. El tiempo de trabajo es limitado. Llegarán unos días en que tú no vas a tener la misma fuerza, ¿verdad? Uno va entrando en edad, lo que hemos experimentado estos cambios de edad. Vamos viendo que en la medida, anteriormente el cuerpo era una máquina sin parar, pero vamos viendo que cada década que se inaugura, ¿verdad?, vamos perdiendo esas facultades. Y esas oportunidades que tuvimos de laborar con cierta intensidad, ya no las tenemos, ¿verdad? El tiempo es un tesoro que Dios te ha confiado para que actuemos en el momento adecuado. Porque luego nosotros vamos a ser juzgados por Dios de qué hicimos con los dones que nos dio, con las oportunidades que nos dio, en el tiempo en que nos los dio, ¿verdad? Ahora, la diligencia no solamente se caracteriza porque la mente gobierna los deseos y el cuerpo, sino que la diligencia también es esforzada, ¿verdad? Y aquí tenemos un texto que nos habla acerca de eso. Dice aquí, refiriéndose a la sabiduría, por supuesto, pero lo podemos aplicar a la diligencia. Si como a la plata la buscares, la sabiduría, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El oro y la plata son valiosos, ¿por qué? Porque da trabajo de encontrarlos, da trabajo buscarlos, ¿verdad? Y en el caso de la sabiduría divina es lo mismo. Se trata de una búsqueda agotadora, dice. Es una búsqueda agotadora. Levantarnos tempranos, leer el devocional. ¿Tú quieres prosperar espiritualmente? Bueno, pues tienes que ser diligente en tus deberes espirituales. Tienes que levantarte temprano. Tienes que hacer tu devocional. Buscar los comentarios que te ayuden. Si no tienes tiempo, por lo menos puedes dejarlo para después, para otro momento. Pero si tú quieres adquirir sabiduría divina, tiempo de comunión con Dios, para que te dé sabiduría para entender esos textos o lo que sea, y para meditar en la palabra de Dios y poder hacer aplicaciones a tu vida de qué Dios te está diciendo, tú necesitas tiempo y esfuerzo. Y eso va a conllevar que muchas veces te tienes que levantar temprano, tienes que hacer un plan de estudio de la palabra. Si tú tienes que irte con los muchachos al colegio, tienes que salir a las 6:30 de tu casa, entonces tú tienes que buscar esa sabiduría como tesoro y decir, pues yo, si me voy a las 6:30 de mi casa y tengo que estar listo y me toma media hora trabajar, es a las 5:30 que yo tengo que empezar a bañarme y a cambiarme. Entonces quizás tú tienes que levantarte a las 5 para hacer tu devocional, o a las 4:30, no sé, o en algún momento en la noche. No estoy diciendo que lo hagas en la mañana, que lo hagas en la noche, pero la idea es que si tú quieres ser sabio, tienes que ser diligente en buscar esa sabiduría y tienes que darle el tiempo y tienes que tener la disciplina para esas cosas, ¿verdad? Entonces, la diligencia está dispuesta a soportar las dificultades y los dolores. Esa es la idea. Tú quieres ser un profesional, tener un buen ingreso, proveer y atesorar para tu familia. Eso no viene sin esfuerzo. Eso toma un esfuerzo, ¿verdad? Y quiere que tu negocio prospere, pero no quiere los desvelos, los sacrificios, la persistencia que eso exige. ¿Sabes qué? Entonces tú estás soñando con algo que no va a ocurrir. ¿Quieres prosperar en tu trabajo? ¿Quieres ser un buen empleado? Tú tienes que ejercitar, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte en que esas cosas se produzcan. Tienes que trabajar intensamente.
Tienes que mostrarle a tu empleador que tú eres que tú eres una persona valiosa. Eso va a tomar un esfuerzo. La ley de siembra y cosecha no ha terminado. Dice la Escritura, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso no va a terminar nunca. No va a haber una dispensación donde nosotros no vamos a tener que esforzarnos y que las cosas se van a producir automáticamente, porque inclusive después que muramos, como hemos hablado en esta clase, nosotros vamos a seguir trabajando, claro, en un ambiente diferente. No vamos a tener la creación en contra, ¿verdad? Ni vamos a tener al universo entero adversando el esfuerzo de nuestro trabajo, pero vamos a trabajar sin el sudor de la frente. Muchos hablan de cómo Jacob fue un hombre bendecido por Dios. Dios le dio grandes riquezas a Jacob, ¿verdad que sí? Un hombre próspero, muy próspero. Claro, él pasó primero por la Universidad de Labán, no sé si la conocen, una universidad muy buena, muy intensa, ¿verdad? Donde tuvo que ser engañado muchísimas veces y al final, bueno, pues Dios lo bendijo y lo prosperó. Y muchas veces pensamos en Jacob, bueno, Dios lo prosperó porque él era un hombre obediente y un hijo de Dios. Sí, es verdad, pero parte de esa obediencia incluía el hecho de que él se fajaba, doblaba el lomo. Yo quiero citarle un texto aquí donde ustedes vean cómo ese hombre era. Dice, cuidando esas ovejas, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y él le dice a Labán, y así he estado 20 años en tu casa. Él tenía un negocio con Labán, un mal socio, muy malo, por cierto. Pero él hacía lo que él tenía que hacer y Dios lo bendijo. Y muchas veces decimos, bueno, a mí me hubiera gustado, si hubiéramos estado en esa época, ser un gran pastor de ovejas, tener un rebaño grandísimo como el que tuvo Jacob. Pero a veces obviamos que tener ese rebaño conlleva un esfuerzo. Y él dice aquí, me consumía el calor. Ese hombre en ese clima casi desértico, ¿verdad? El calor lo apretujaba. Y dice, y de noche, como cambia el desierto, ¿verdad? De noche se convierte en frío, me consumía la helada. Y ese era el trabajo que él tenía, ¿verdad? Así es que también vemos esto en el caso de Ruth, por ejemplo. Ruth, recuerdan a Ruth, ¿verdad? La moabita. Ella llega ahí con Noemí, su suegra, y lo primero que le dice a Noemí, mira, permíteme ir al campo, porque estaban en la inopia, como decimos aquí. No tenían un centavo, estaban en la quiebra total, no tenían qué comer. Lo primero que le dice, no se pusieron a llorar, ni a salir a los parientes a pedir. Y dice, permíteme ir al campo a recoger, porque en la ley en Israel en esa época, ¿verdad? Se permitía a los pobres ir a los campos y recoger lo que quedaba de la cosecha. ¿Qué pasa? Que en ese proceso ella sale a buscar la cosa y se ve el esfuerzo que esta mujer puso en su trabajo. Primeramente dice que estuvo en el campo hasta la noche. Ella no, bueno, ya mediodía, no, ya yo me voy a mi casa. No, hasta la noche estuvo trabajando. Y desgranó lo que había recogido, que era como un efa de cebada. ¿Sabes lo que es un efa? 50 libras. Esa mujer se echó esas 50 libras al hombro y llegó a su casa de noche, después de haber estado en ese campo el día entero. Ahora, había un hombre ahí que estaba mirándola, que era vos, y miró a esa mujer esforzada. Le agradó porque vos era un hombre de trabajo. ¡Wow! Mire esta mujer. Y bueno, ya ustedes conocen la historia, no vamos a hacer esa historia en el día de hoy, pero básicamente estamos viendo a una mujer que Dios bendijo porque estaba en el lugar que tenía que estar, en el momento en que tenía que estar. Ahí estaba ella. Pero la diligencia no solamente es esforzada, la diligencia es cuidadosa. Y esto yo quiero que ustedes lo vean bien. Y la diligencia es hacer algo con prontitud y esfuerzo, que no quiere decir hacerlo alocadamente, ¿verdad?
Porque dice la Escritura, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ese hombre está planificando lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, más el contraste, ¿verdad? El contraste de eso. Más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Cuando este hombre tenía un proyecto, él se sentaba a pensar y a meditar y a rumiar en su proyecto. Y cuando terminaba de pensar y meditar y de rumiar, salía entonces como un toro furioso a hacer lo que tenía que hacer. En Suecia, por ejemplo, en contraste, ¿verdad? Dicen que los suecos, las compañías suecas, invierten el 80% de su tiempo planificando lo que van a hacer y el 20% ejecutando lo que van a hacer. En otros países no es así. Me imagino que aquí en República Dominicana no somos tan así tampoco, ni en muchas otras economías. Somos más espontáneos. Pero ellos planifican. Y el diligente debe ser una persona planificada, ¿verdad? El diligente actúa pensando, analizando. Cumplir un deber con diligencia o solicitud es hacerlo con urgencia y esfuerzo, a la vez que con el interés de ejecutarlo bien, y para eso hay que pensar y hay que planificar. En Proverbios 27-23 nos dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. No se trata solamente de tener un gran rebaño. Ese es el individuo que se levantaba de mañana tempranito a ver cuál era la ovejita que estaba media débil, o cuál era la oveja que estaba perniquebrada, que se le había roto una pata, o en qué condición estaban sus ovejas. Él conocía el negocio, en otras palabras, conocía las entrañas de su negocio, sabía cómo estaba su negocio funcionando. Y entonces él, por supuesto, prosperaba. Ser diligentes y mirar con cuidado, aquí se ponen como sinónimos o la misma cosa. Porque ser solícitos en la obediencia del deber incluye el prestar especial cuidado al cumplimiento de ese deber. El diligente no es un ciclón que se levanta a trabajar como un loco en lo primero que se le ocurre. Aquí hay muchísima gente con el emprendedurismo y se meten en loqueras y lo pierden todo. Es alguien que planifica, que medita, que pondera, que consulta en lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y entonces se mete. Él considera las ventajas de lo que va a hacer, pero también considera los peligros de lo que va a hacer, para evitar ser un necio que lleva al daño, ¿verdad? La planificación y el cuidado son parte integral de la diligencia. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Ya vimos las características, ¿verdad? El carácter de una persona diligente. Ahora, ¿cómo se manifiesta la diligencia o cómo es ejercitada esa diligencia? Y lo primero que vemos es que la diligencia se manifiesta con un uso esforzado de nuestros recursos mentales y físicos en nuestro llamamiento. Un uso esforzado de nuestros recursos mentales y físicos. Dice la Escritura en Eclesiastés: todo lo que tu mano te halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Métele el corazón, métele el cuerpo, métele el entendimiento. O sea, tú te vas a comprometer con esa tarea que tú tienes. Claro, obviamente, aquí estamos hablando balanceadamente, porque Dios nos ha dado prioridades en su palabra. Hay gente que hacen del trabajo una idolatría. Aquí no estamos hablando de eso. No estamos hablando del idólatra, del workaholic que saca a Dios de su plan y se dedica a trabajar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquel que, teniendo las prioridades correctas, poniendo a Dios primero, es una persona que le mete el corazón a eso. Yo no solo debo trabajar bien, sino tan bien y tan excelentemente como me permitan las capacidades que Dios me ha dado. Tú no puedes dar más de lo que tú eres, pero sí tú tienes que dar todo lo que tú eres para hacer lo que tú tienes por delante, ¿verdad? Si yo soy un plomero, debo tratar de que cada uno de mis trabajos sea excelente. Porque cuando yo trabajo en mi plomería con excelencia, lo vimos desde el principio, yo le estoy dando gloria a Dios con eso. Yo estoy siendo un buen testimonio.
En un país, en un mundo donde hay tantos engañadores y tanta gente que te hacen las cosas mal hechas y tanta gente irresponsable, cuando tú haces las cosas bien, tú das gloria a Dios. Tú te encuentras con gente que dice, wow, y tú dices, wow, qué bien, qué responsable esta persona, ¿verdad? Si yo normalmente los viernes salgo de mi trabajo, pero ese viernes hay una situación de crisis en la empresa y el dueño me dice, mira, tenemos una situación difícil mañana. No, jefe, que ya yo hice un cuadre con los muchachos y nos vamos a juntar en tal sitio a beber una cervecita. No, mi hermano. Yo no debo de matar tampoco los trabajos para salir rápidamente. A veces uno mata el trabajo, hace un trabajo, como decimos aquí, fullero, un trabajo con defectos para uno hacerlo rápidamente y no hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? A mí me pasaba un caso interesante que ilustra esto, es lo siguiente. Nosotros mandábamos productos al interior con una empresa de logística y estábamos viendo fallos en las entregas porque la empresa de logística que teníamos contratada siempre nos traía productos de vuelta y los clientes que tenían que recibir esos productos nos llamaban quejándose. Hasta que un día averiguamos que parte del problema era el siguiente. Si los camioneros que iban a hacer la entrega le daban las 5 de la tarde, él podía estar, y literalmente nos pasó esto, a una esquina del lugar donde tenía que hacer la entrega, pero él no iba, porque ya le dieron las 5. Se devolvía de ahí para atrás. O sea, no cumplía con su tarea, no hacía ese esfuerzo adicional que hay que hacer para que las cosas salgan bien. Otra cosa que debemos ver es que de la metodología de la diligencia es que debemos dedicar eficientemente el tiempo necesario para hacer un buen ejercicio de nuestro llamamiento. Y vamos a ir rapidito, ¿verdad? Porque yo quiero dejar un tiempecito para preguntas y respuestas, solamente enumerando estas cosas. Y la idea es que las tareas se desarrollan en el tiempo. Hay cosas que tomen más tiempo que otras. Y el punto es que debemos darle a nuestras responsabilidades el tiempo que esas responsabilidades conllevan, ¿verdad? Lo tercero es que debemos aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan en nuestras vidas y nosotros debemos estar vigilantes de las oportunidades que se presentan. Dicen que las oportunidades son calvas, ¿verdad? Ustedes, los que han escuchado sermones aquí, al pastor Marco, no sé si lo ha citado, al pastor Sugel, que sí que lo ha citado, hablan de esa historia de la mitología griega, ¿verdad? Del tiempo Kairos y el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es el que marca la hora y el tiempo Kairos es el tiempo de la oportunidad. Y Kairos era un personaje mitológico, creo que era hijo de Zeus, ¿verdad? Y tenía pies alados, o sea, de la rapidez que iba. Y ese personaje era un poco singular porque tenía una mata de moño, como un pajón aquí adelante, sin embargo era calvo detrás. Y él venía rápidamente. Y la idea era que si tú no lo agarrabas por adelante, donde tenía la moña, nunca lo ibas a poder agarrar porque por atrás era calvo. Entonces, la oportunidad es así. Tú tienes que agarrarla cuando viene y pasa rápido a veces. Y tú tienes que estar ahí en el momento preciso. Y tú tienes que hacer el esfuerzo que tome. Buscar eso, ¿entiendes? Si ahora es el tiempo de estudiar y tú te dedicas a perder el tiempo, ¿sabes qué? Vas a pagar un precio alto por eso. Si ahora te toca hacer un buen desempeño en tu lugar de trabajo y tú no estás haciéndolo, tú vas a pagar un precio muy alto por eso. Otra cosa importante es que debemos de darle atención a los detalles y a las varias tareas de nuestra vocación. Esas son formas en que la diligencia se puede ejercitar, ¿verdad? O mostrar. Por ejemplo, si yo soy carpintero, yo debo estar atento a los mejores lugares donde venden la madera. O si yo soy un ingeniero de sistema, debo estar buscando cuáles son las últimas implementaciones que han salido al mercado. Yo tengo que estar informado de lo que yo estoy haciendo. Yo tengo que estar sobre los detalles de mi carrera. Los médicos, por ejemplo, que tenemos algunos aquí, tienen que ser personas que la vida entera se la pasan estudiando, porque si no se ponen al día, se quedan atrás. Tienen que conocer las cosas, ¿verdad?, que están trabajando. Y otra cosa importante es rechazar las actividades o asuntos que nos distraen de nuestra vocación en el tiempo
en que ésta debe ser ejercitada. Juntarnos con amigos es bueno, pero no si yo tengo deberes. Leer es relajante, pero yo no puedo llevarme a mi oficina La Guerra y la Paz de León Tolstoy para leerla, porque yo tengo que estar trabajando ahí. Yo no puedo estar en el internet cuando tengo que estar haciendo mis tareas o en el medio de mi trabajo, porque en algún momento alguien va a notar que yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y también otra cosa importante es que tenemos que tener disciplina para ejercitarla, ¿verdad? Yo no me debo escudar en que yo no tengo nada que hacer para no trabajar cuando puedo estar trabajando. Si tú no tienes nada que hacer, procura buscar algo que sea productivo. Si tú no tienes nada que hacer, procura buscar algo. Tú estás sentado en tu escritorio, ya tú terminaste con la tarea que tu jefe te dio. Pues mira, procura inventar, ocuparte en buscar algo que tú puedas presentar, que sea productivo, que sea provechoso para la empresa y que vaya a mostrarte a ti también como una persona diligente y esforzada que va a ser apreciado por tu jefe, ¿verdad? Ahora, yo quiero que no dejemos de recordar que la diligencia es vana sin la bendición de Dios. Al final de cuentas, mis hermanos, usted puede hacer lo que usted quiera, pero Dios es quien prospera nuestros caminos. La diligencia no es una garantía de éxito material. Eso no lo es. Pero ¿sabes qué? Otorga satisfacción espiritual al creyente saber que está haciendo la voluntad de Dios y que si Él quiere, me va a prosperar conforme a lo que Él entienda que es mejor para mi bien. Porque Dios nos conoce mejor que nadie. Él no te va a dar una prosperidad que te lleve a tu ruina espiritual. Él te va a dar la prosperidad que Él entienda conveniente. Ahora, lo que tú sí tienes que hacer es ser diligente, porque Dios te va a pedir cuentas por esa parte, ¿verdad? No obstante, vemos personas que no hacen nada a veces, nada, son vagos. Prosperan materialmente, le llegó una herencia, le llegó un golpe de suerte, y esto no debe ser interpretado, mis hermanos, como una bendición siempre. La prosperidad material no siempre está acompañada de la bendición de Dios. En el Salmo 73, una de las maldiciones, cuando Asaf se estaba quejando de que yo he sido bueno y mira cómo tú tratas a los demás, y Dios dijo, no, mira, hablando de aquellos que van hacia el deslizadero, al juicio de Dios, Dios le dice, han logrado con creces los antojos de su corazón. Todo lo que querían se le dio. Perfecto. La vaca parían a tiempo, sus campos eran preciosos, pero su final no iba a ser bueno, ¿verdad? Aunque seas muy diligente, Dios es soberano. Y por eso nos dice la Escritura, en vano es que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dios va a proveer, pero sean diligentes, sean diligentes. ¿Cuáles son los resultados de la diligencia? Muy brevemente, prosperidad, ¿verdad? Dice aquí que Jeroboam, que era un funcionario en la época de Salomón, que después se le viró, pero era un funcionario, era un guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, era diligente, era productivo, lo puso al frente de todo trabajo forzado de la casa de José. Él era el encargado del manejo de los esclavos que tenía Salomón, porque Salomón vio un hombre industrioso y diligente. Y finalmente, honor, porque ciertamente, dice aquí, has visto un hombre cuidadoso en su trabajo. Dice, delante de los reyes estará. Delante de los reyes estará. El hombre industrioso en su área, en su profesión, va a ser notado y va a ser reconocido. Y con esto, mis hermanos, concluimos la diligencia.